Solo lamí los hermosos pies de mi maestro y, accidentalmente, escuché sus pensamientos. Mi discípulo finalmente va a actuar. ¿Es que mis sentimientos no son lo suficientemente obvios? ¿Por qué no se sube ya a la cama? Discípulo, déjame darte un beso, un beso, un beso, un beso ya. Y yo, mirando a mi hermoso maestro frente a mí, mostré una expresión de sorpresa. ¿Acaso el maestro también siente algo por mí? ¿Y además quiere derribarme? En mi vida pasada, fui el único discípulo directo de He Wingyue y el cultivador más joven en 1000 años en alcanzar el reino santo. Pero cuando una invasión demoníaca inesperada ocurrió, fui rodeado y atacado por 3 grandes demonios. En el momento crítico, apareció mi maestro. Bloqueó el golpe mortal por mí. He Wingyue yacía en mis brazos, con los ojos llenos de afecto profundo pero también de arrepentimiento. Bully, me gustas. Si pudiera volver a empezar, ¿podrías gustarme? Antes de que pudiera responder, sus ojos perdieron todo brillo. Luego caí en el camino demoníaco. Luché a medias con los demonios invasores, hasta que, agotado de energía espiritual, mi cuerpo fue atravesado completamente. Pero ya que el cielo me ha dado otra oportunidad de empezar de nuevo, en esta vida seré yo quien conquiste a mi maestro. Y lo protegeré a él. Justo cuando estaba sumido en estos pensamientos, una figura esbelta entró en la habitación. Ahora que has arruinado tu cultivación, ¿estás contento? Al sentir el tacto en mi mano, mi corazón se aceleró de repente. Dios mío, la mano de mi maestro es tan suave. Recuerdo que desde que dormimos en habitaciones separadas, nunca más había tocado a mi maestro. He Wingyue me miró fijamente por un largo rato, finalmente suspiró y soltó mi mano. En ese momento, todavía estaba inmerso en la suavidad del tacto de He Wingyue. Sentir su mano alejarse me pareció una lástima. Pero justo entonces noté algo extraño, llegaban a mis oídos unos susurros. Ese sonido era extraño, como si se estuviera quitando la ropa. He Wingyue ya se había desabrochado el cinturón de su túnica. Su rostro sonrojado y sus ojos brillantes denotaban nerviosismo. Luego, desde atrás, me abrazó fuerte, apoyando su cabeza directamente en mi hombro. Sintiendo el calor a mi espalda, todo mi cuerpo se tensó. Y más aún, quien me abrazaba era la persona que había amado en secreto durante casi 300 años. No hagas esto, maestro. Detrás de mí, el rostro de He Wingyue ya estaba completamente rojo. Este contacto íntimo de piel con piel era su primera vez. Y además con su discípulo. Pero rápidamente negó con la cabeza, se centró y comenzó a canalizar su propia energía espiritual. Pronto, una densa energía espiritual se acumuló alrededor de ambos. Luego, He Wingyue movió su mente, y una luz dorada se convirtió en innumerables partículas flotantes que lentamente se integraron en mi cuerpo, como una corriente cálida que lo llenaba todo. Mientras tanto, él mismo tenía los ojos cerrados. Su hermoso rostro perdía color gradualmente, como si soportara un gran dolor. Al examinar mi interior, descubrí que los fragmentos grises de mi meridiano de espada roto estaban emitiendo destellos dorados. La energía que desprendían era la del meridiano de espada del sol ardiente, que conocía muy bien. Recordé algo y quise abrir los ojos para detener a He Wingyue, pero descubrí que no podía moverme en absoluto. Detente, maestro. Todas las dudas de mi vida pasada. Ahora las entiendo. En mi vida anterior, después de activar el meridiano de espada del sol ardiente, el cabello de mi maestro se volvió completamente blanco y su energía espiritual siempre estaba desordenada. El maestro, conocido como un prodigio de la cultivación, se había quedado estancado en el reino de los inmortales terrenales durante medio paso. Resulta que él había cortado su propio meridiano de espada del yin y el yang para dármelo a mí. Maestro, ¿cómo puede ser tan tonto? Sentí un gran dolor en mi corazón. De repente, tienes que estar bien. No permito que te pase nada, ¿entiendes? He Wingyue susurró suavemente junto a mi oído. Al oír esto, una lágrima rodó por mi mejilla. Una voz etérea también resonó en mis oídos. Sistema de la mejor relación maestro-discípulo activado con éxito. Felicidades, anfitrión, has obtenido el meridiano de espada del cielo. Al caer la voz del sistema, dentro de mi cuerpo, se escuchó un estruendo. En un instante, una luz blanca envolvió todo mi ser. Al mismo tiempo, la fuente de energía yin y yang que había entrado en mi cuerpo regresó por el mismo camino al cuerpo de He Wingyue. Al ver esto, He Wingyue se quedó atónito. El método de transmisión de meridianos originales, ¿no es que una vez iniciado no se puede interrumpir?
¿Qué está pasando ahora? Y además, por haber sido tocado por el resplandor blanco de mi cuerpo, el meridiano de espada del yin y el yang de He Wen Yue experimentó una evolución aún mayor. En ese momento, su nivel ya había roto 2 pequeños reinos consecutivos, llegando al 9º nivel del reino de los inmortales terrenales. Examiné mi interior, las interminables leyes celestiales de luz blanca, mi meridiano de espada antes roto ahora resplandecía con una nueva apariencia, irradiando una majestuosidad infinita. Así que este es el meridiano de espada del cielo. Felicidades, anfitrión, por lograr el logro, primer contacto cercano con el maestro. Recompensa al anfitrión con la conexión de pensamientos. Cuando el anfitrión y el maestro estén juntos, podrá escuchar los pensamientos del maestro. Justo en ese momento, la voz de He Wen Yue resonó en mi mente, ya que estamos así. Aprovechando que el discípulo aún no ha despertado, ¿por qué no lo tomo? Al oír esto, me quedé atónito. Esto, ¿cómo puede un maestro frío y distante decir algo así? Pero bueno, maestro. Aunque el discípulo no está preparado, si el maestro lo desea, puede tomar lo que quiera. Interiormente, no pude evitar sentir cierta expectativa. En ese momento, He Wen Yue acarició suavemente mi espalda, sin intención de detenerse. 7 años. Por fin puedo tocar a mi discípulo otra vez. Su espalda es tan firme, me encanta. Pero, ¿qué pasará si el discípulo se entera? ¿Pensará que yo, como maestro, soy indecente? ¿Y si entonces deja de gustarme? Esto no puede ser así. Mi discípulo ama a una maestra fría y distante. He Wen Yue retiró la mano rápidamente. Pensando en esto, apartó la mano con desgana. Y yo, tras esa serie de palabras feroces como lobos y tigres, volví en mí. Pensé que me iba a echar. Era el límite de He Wen Yue cuando estaba consciente. No esperaba que de repente soltara tantas palabras atrevidas. Familiares, ¿quién lo entiende? Mi propia maestra de rostro frío resulta ser una llorona. Después de que He Wen Yue me ayudara a ponerme la ropa, salió corriendo de la habitación con pasos torpes. ¡Ay! ¿Qué estoy pensando? Él es mi discípulo. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido 250 puntos de afecto de He Wen Yue. Los puntos de afecto se pueden canjear por tesoros celestiales y terrenales, y también se pueden usar para mejorar habilidades. Tras escuchar la introducción del sistema, me emocioné de inmediato. Jajajaja, por fin veo la luz. En esta vida quiero proteger a mi maestra. Y vivir con ella una vida sin vergüenza. Pensando esto, me levanté de la cama y empecé a pasear por el dormitorio de He Wen Yue. De repente, mi mirada se sintió atraída por varias jarras de vino vacías en un rincón. Debajo de una de ellas, parecía haber un libro apoyado. Me levanté, fui hasta la jarra vacía y saqué el libro. Soy el discípulo rebelde de la maestra fría. Sentía que ya había visto este libro en algún lado. Lo hojeé un poco. Y descubrí que el libro tenía varias páginas dobladas como marcadores, y no pocos párrafos. Tenían anotaciones escritas por He Wen Yue. En la primera página, estaba la escena detallada del discípulo rebelde. Y He Wen Yue había escrito unas palabras en el espacio en blanco, jeje, tengo que probarlo cuando tenga oportunidad. Esto es de mi maestra. Pero yo soy tu discípulo. Esto es, deberías haber venido a mí antes. Jeje. Después de leer el librito picante de mi maestra, salí del patio. Caminé hacia mi propia residencia. Justo al llegar a mi pequeña cabaña de bambú, recibí una misión del sistema en mi mente. Misión diaria de registro, tomar la mano de He Wen Yue una vez. Recompensa, un tomo de técnica de cultivo de grado tierra. Al escuchar que solo con tomar la mano de He Wen Yue podría obtener una técnica de cultivo de grado tierra, mis ojos se iluminaron de inmediato. Gané un gran negocio de gratis. Castigo por fallar la misión, obligar al anfitrión a usar un vestido de sirvienta con medias negras frente a He Wen Yue. Al escuchar el castigo del sistema, me quedé atónito. ¿Sistema, acaso tienes algún hobby especial? Claramente, a mayor recompensa, mayor es el precio. Misión diaria de registro, decirle una frase romántica a He Wen Yue. Recompensa, memoria de $1.000 millones. Castigo por fallar la misión. Teletransportar al anfitrión junto a He Wen Yue mientras ella se baña. Al escuchar el castigo de la segunda misión, no pude evitar exclamar jeje. Sin pensarlo, supe que estaba borracha otra vez. Cuando me acerqué a He Wen Yue, de repente escuché la voz de He Wen Yue en mi mente, por fin llegó mi discípulo. Ven rápido y abraza a tu maestra. Mis pasos se detuvieron, miré el rostro hermoso de He Wen Yue y sonreí. Ay, discípulo, llegaste. Tu maestra ha estado fingiendo mucho tiempo.
Pero está bien, todo estará bien en los brazos de mi discípulo. ¿Dónde debería tocar? ¿Quizás tocar el pecho de mi discípulo? Ay, si lo toqué hace unos días, ¿no parecería que lo hago a propósito si lo vuelvo a tocar? Al escuchar los pensamientos de He Wingyue, entendí todo. Bien, maestra. Discípulo está conectado contigo de corazón, pero tú codicias el cuerpo de tu discípulo. Pensando esto, mostré una sonrisa juguetona. Ya que es así, tengo que cobrarle los intereses a He Wingyue. Llegué frente a He Wingyue, y al instante sus pensamientos se llenaron de alegría y emoción. Discípulo, rápido. Ya no puedo esperar. Esbocé una sonrisa, pero no la levanté en brazos como siempre. En cambio, tomé su otra mano. Maestra, tu mano es muy suave y tersa. Al oír esto, el rubor en el rostro de He Wingyue se fue extendiendo hasta volverse un sonrojo. Oh, ¿qué quiere decir mi discípulo con eso? ¿No va a subirme todavía? ¡Qué nervios! Al escuchar los pensamientos de He Wingyue, reí suavemente. Ahora mi maestra se atreve a jugar conmigo. Te haré saber lo que pasa por jugar conmigo. Felicitaciones, anfitrión. Has completado la misión diaria 1. Has obtenido un tomo de técnica de cultivo de grado tierra. Detectado que He Wingyue tiene aumento de frecuencia cardíaca por tomarle la mano. Puntos de afecto más 237 y más 2, 24. Al escuchar la voz del sistema, mi corazón se iluminó. Resulta que los puntos de afecto se pueden obtener de forma continua. Ya que es así, acerqué mi cabeza hacia He Wingyue. Al sentir que mi aliento se acercaba cada vez más, He Wingyue se puso extremadamente nerviosa. ¿Qué va a hacer mi discípulo? ¿No será que va a besar a su maestra? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al ver a He Wingyue paralizada, dije, maestra, ¿dice que soy muy molesto? ¿Acaso descubrió lo que hice a escondidas? Entonces debería disculparme con ella. ¿Qué hago? Mi discípulo no me va a hablar nunca más. Mientras He Wingyue estaba ansiosa por dentro y a punto de confesar, mis siguientes palabras la dejaron sin aliento. Eres adorable, nunca me canso de mirarte. Al oír esto, el rostro de He Wingyue se enrojeció aún más. El corazón late tan rápido. Mi discípulo me está coqueteando. Mi corazón no aguanta. Mi maestra, ya no aguantas. Mirando la apariencia contradictoria de He Wingyue, sonreí ligeramente. Esta contradicción es bastante adorable. Ya había levantado a He Wingyue, y al sentir que no parecía tener más intenciones, He Wingyue se sintió confundida en su corazón. Suspiró aliviada, aunque Tuer me tomaba la mano y me decía palabras de amor. Ella solo hacía esto a escondidas, sin que yo lo supiera. Luego seguro que me aprovecharía de ella. No podía ser que solo yo fuera la afectada. Pensando esto, He Wingyue volvió a confirmarlo, aunque no sabía que en un rato ya no habría abusos, sino una masacre unilateral. Bajando la montaña, He Wingyue retorció su cintura, enganchó mi cuello. Después de todo lo que había pasado. Tuer, mira si te quedas indiferente. He Wingyue confiaba en que yo seguiría siendo como antes, sonrojándome y sin atreverme a moverme. Y me la llevaría de vuelta. Justo cuando He Wingyue estaba triunfante, fingí resbalar con el pie. Y mis manos dieron un tirón como si fuera a dejarla caer. He Wingyue se sobresaltó, abrió la boca para gritar, pero reaccionó rápido. Y solo emitió un gruñido. ¡Qué susto! Casi grito. Pero igual me las arreglé, si no, seguro que me delataba. No, no. Ni siquiera termino de abrazarla, ya estoy herido de orgullo. Pensando esto, He Wingyue fingió un sueño y levantó la otra mano. Y con ambas manos rodeó mi cuello, hundiendo su cabeza en mi pecho. Iki, Tuer. Parece que no estoy confundido. Bajé la mirada hacia la belleza en mis brazos, y pude ver vagamente la sonrisa curva en sus labios. Ya he empezado a pensar que es tan adorable que dan ganas de molestarla. He Wingyue no pudo evitar emocionarse en su interior. ¿Quieres molestarme, Mostré una sonrisa malvada. Maestro, maestro, parece que el maestro aún no ha despertado del todo. Al oír esto, He Wingyue se sintió aún más orgullosa. Tonto Tuer, todavía no se ha dado cuenta de que me estoy aprovechando de él. Espera, apoyarse en el pecho de Tuer es tan reconfortante, pero con la ropa puesta no se siente igual que sin ella. Voy a oler un poquito. El aroma de un hombre, tan embriagador. He Wingyue comenzó a desatarse sin límites en su corazón. Al escuchar aquellos pensamientos salvajes de mi maestro, solo me pareció adorable.
De repente, la mano que sostenía el muslo de He Wingyue apretó con fuerza, y He Wingyue no pudo evitar soltar un gemido. Sintió todo su cuerpo volverse débil y su rostro se enrojeció hasta el punto de poder sangrar. El maestro no ha despertado, un pellizco no está mal, ¿verdad? Sonreí con picardía. He Wingyue apretó ligeramente los labios. Ay, justo ahora Tuer me pellizcó el muslo, y además dijo que fue un pellizco sin importancia porque estaba borracho. ¿Tuer me está tomando el pelo? Maldito Tuer, te haces el borracho para molestarme. Gran malvado, gran malvado. Al escuchar los pensamientos de He Wingyue, que no paraba de insultarme, me detuve de repente. ¿El maestro no reacciona? Entonces otro pellizco. Al oír mis palabras, He Wingyue se asustó. Mi mano incluso rozó suavemente un par de veces. He Wingyue apretó los labios y rechinó los dientes, obligándose a no emitir sonido. Tuer resulta ser un pequeño pervertido. Después del pellizco, a una caricia. ¡Qué bien! Así me molesta. Bajo la luz de la luna, vi que el rostro de He Wingyue se había vuelto completamente rojo, y entonces me detuve. Solo sentí que después de molestar a mi adorable maestro, mi ánimo se había aliviado por completo. Así que me detuve, y He Wingyue suspiró aliviada, sin atreverse a hacer ningún movimiento, temerosa de que yo hiciera algo más para molestarla. De este modo, llevé a He Wingyue en silencio de vuelta a su habitación. Tras acostar a He Wingyue en la cama y cubrirla con la manta, ¡ay! Tuer por fin se ha ido. ¡Maldito! Hoy me ha tomado tantas ventajas, seguro que en el futuro se las devolveré. He Wingyue comenzó a planear lentamente en su mente. Al escuchar los pensamientos de He Wingyue, me detuve, me di la vuelta y pellizqué suavemente su mejilla. Buenas noches, maestro. Dicho esto, salí de la habitación con pasos firmes. Al oír la puerta cerrarse, He Wingyue abrió los ojos al instante, se tocó la mejilla que yo había pellizcado, como si aún quedara el calor de mi mano. Maldito Tuer, solo sabes molestar a tu maestro. Bajo la luz de la luna, mordisqueaba una brizna de hierba, caminando con aire despreocupado. Sistema, mira cuántos puntos de enamoramiento tengo. El huésped posee actualmente 11.237 puntos de enamoramiento. Al escuchar la respuesta del sistema, mi ánimo mejoró. No esperaba que en tan poco tiempo ya tuviera más de 10.000 puntos. Por cierto, sistema, ¿qué es esa piedra de recuerdos? Tan pronto como pensé en ello, una piedra negra del tamaño de un puño apareció instantáneamente en mi mano. Respondiendo al huésped, esta piedra de recuerdos contiene la memoria de la vida anterior de He Wingyue. Al escuchar la respuesta del sistema, mi mano que jugueteaba con la piedra de recuerdos se detuvo. En mi vida anterior, me dediqué por completo a la cultivación, sin comprender bien lo que sucedía en la secta ni lo que He Wingyue había vivido. Sabía que He Wingyue guardaba algunos secretos que yo desconocía, pero no los conocía en detalle. Con esta piedra de recuerdos, tal vez podría entender mejor a He Wingyue. La piedra almacena muchos recuerdos de He Wingyue desde su infancia. Solo en circunstancias específicas y gastando 1000 puntos de enamoramiento se puede ver una parte de los recuerdos. Suspiré y guardé la piedra de recuerdos. ¿Qué vivió el maestro en la vida anterior? El tiempo pasó hasta el día siguiente. Apenas me desperté, estiré los brazos y bostecé, y al levantar la vista, vi a He Wingyue acercándose. Buenos días, maestro, sonreí interiormente. He Wingyue respondió con indiferencia, con algunas ojeras oscuras alrededor de los ojos, claramente no había descansado bien anoche. Al notarlo, pregunté a propósito. Maestro, se ve con mal aspecto. ¿No descansó bien anoche? Tonto Tuer, preguntas a sabiendas. Anoche no hiciste más que tocar a tu maestro y decirle palabras de amor. ¿Cómo iba a dormir bien? Me tienes furiosa. Aunque He Wingyue gritaba internamente, en el exterior se mantenía impasible. Solo que anoche el maestro investigó demasiado profundo, no es grave. Escuché los pensamientos de He Wingyue y apenas contuve la risa. Ya veo. Aún así, el discípulo espera que el maestro no se dedique solo a cultivar. Descansar de vez en cuando también es necesario. Al oír esto, la expresión de He Wingyue se suavizó un poco. En consideración a que este tonto discípulo se preocupa tanto por su maestro, el maestro no lo castigará. A ti, discípulo, ¿has roto un nivel? De repente estás entre el espejo claro y el espejo de refinamiento. Jeje, no es para tanto, maestro. Me rasqué la cabeza. He Wingyue no dijo nada. En cambio, tomó mi mano para examinarla. Al momento, el rostro de He Wingyue mostró sorpresa. Esto es un salto de nivel. Recuerdo que en un libro antiguo de la familia estaba registrado.
Esto es la visión celestial que previene la vacuidad. ¿Quién iba a pensar que realmente existía? Aunque esta experiencia fue peligrosa, también trajo una bendición profunda. Te ha proporcionado una oportunidad tan grande. Debes valorarla y cultivar con diligencia. ¿Lo entiendes? Heo In-yue me miró seriamente. Las palabras del maestro, el discípulo las guarda en el corazón. Hice una reverencia profunda, recordando con sinceridad. Bien, ya es tarde. Ven conmigo a la sala de discusiones para tratar el asunto del banquete de cocina dentro de 3 días. Dicho esto, Heo In-yue se dio la vuelta y se fue. Justo cuando iba a seguirla, de repente escuché los pensamientos de Heo In-yue en mi mente. Otra vez se alejó. Si practicara la doble cultivación con mi discípulo, ¿aumentaría mi nivel de cultivo? Hablando de eso, si tuviera un hijo con mi discípulo, ¿su talento sería increíblemente poderoso? Ay, Heo In-yue, ¿en qué estás pensando? Él es tu discípulo. Pero el contacto físico suena tan emocionante. No pienses más. Caminé detrás de Heo In-yue todo el camino, escuchando sus pensamientos, y me llené de líneas negras en la frente. Sospecho seriamente que cuando Heo In-yue me aceptó como discípulo, fue por mi apariencia. En ese entonces yo solo tenía 6 años. Poco después, la reunión terminó. Los ancianos pronto decidieron todos los asuntos relacionados con la entrada al reino secreto del sabio. Por supuesto, yo también tenía que participar. Apenas Heo In-yue salió de la sala de discusiones, inmediatamente abrió su calabaza de vino y bebió de un trago. De repente, tú vuélvete solo, tengo que ir a un asunto fuera del territorio. Seguir estudiando el Dao. Heo In-yue agitó la mano y luego se fue volando con el viento. Miré la espalda de Heo In-yue y sonreí. ¿Estudiar el Dao? Claramente es una excusa para beber. Din. La tarea diaria de registro se ha actualizado. Besar la mejilla de Heo In-yue una vez. Recompensa. La conexión mental se actualiza al nivel 2. Castigo por fallar, obligar al anfitrión a usar un traje de sirvienta con medias de red frente a Heo In-yue. Al oír esto, me quedé atónito. ¿Besar a Heo In-yue? Después de lo de ayer, Heo In-yue seguro que estará alerta. ¿Cómo voy a besarla así? Se ha detectado la aparición de otras misiones. ¿Desea el anfitrión verlas? Las palabras del sistema me dejaron atónito. ¿Qué son esas otras misiones? Las otras misiones otorgan recompensas aleatorias. La calidad de las recompensas no es completa, depende de la suerte. Al oír esto, me toqué la nariz. Aunque para alguien como yo, que en los juegos siempre obtengo la garantía máxima, no es muy favorable. Pero tener recompensas es mejor que nada. Pensando así, llamé al sistema y acepté la misión. Pero para mi sorpresa, aunque las otras misiones no eran difíciles, las recompensas eran muy generosas. No solo obtuve la rata buscadora de tesoros Milu, una bestia divina antigua, sino también una píldora de purificación de sangre de alto nivel. Después de completar la misión, felizmente llevé a Milu a pasear por Canaan. De repente, sintiendo algo, saqué el cronómetro. Vi que una esquina del cronómetro parpadeaba, brillando con pequeños destellos. Ese chico sin padre ni madre. Dicen que sus padres murieron poco después de que él naciera. Es un augurio de desgracia. Él mató a sus padres. Las voces de varias personas discutiendo se hicieron más fuertes sin querer. Miré a lo lejos, en los escalones, una niña de unos 6 o 7 años estaba con la cabeza baja, sin hablar. Pero los puños de la niña estaban apretados, temblando sin parar. No soy un augurio de desgracia. No maté a mis padres. La niña explotó de repente, gritando a los demás. Varios niños se asustaron, incluyéndome a mí. Si eres un augurio de desgracia. Si no, ¿por qué tus padres murieron justo después de que nacieras? Alguien gritó de inmediato, y los demás asintieron. Augurio de desgracia, augurio de desgracia. En los ojos de la joven primero hubo ira, luego confusión, y finalmente miedo. No es así. No soy un augurio de desgracia. No maté a mis padres. No es así. La niña se agarró la cabeza, negando lentamente mientras se agachaba en el suelo. Esas palabras eran como agujas que se clavaban en su cuerpo y corazón. Fruncí el ceño y quise hablar. Pero descubrí que no podía emitir sonido, y mis movimientos estaban restringidos. En ese momento, una voz severa sonó. ¿Qué están haciendo todos? Miré hacia la fuente de la voz, una mujer de mediana edad se acercaba con cara seria. Al verla, los rostros de los niños se pusieron pálidos de inmediato, todos bajaron la cabeza sin atreverse a hablar. ¿Quién les permitió tratar así a un miembro del clan? Vayan a copiar 100 veces las reglas familiares. La mujer dijo severamente. Viendo que se iban,
La mujer de mediana edad retiró la mirada y miró a la niña, mostrando dulzura y dolor en su rostro. Tranquila, Inyue, no llores. Ya los castigué. La mujer abrazó a la niña, acariciándole la cabeza y consolándola con suavidad. Comprendí, este era un recuerdo de la infancia de Heu Inyue. Al sentir las palabras de la mujer, la pequeña Heu Inyue finalmente no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar de pena. La muerte de tus padres no es tu culpa. Eres un niño muy, muy bueno. Debes crecer sano y feliz, ¿entiendes? Ese es el deseo de tus padres. La mujer de mediana edad secó las lágrimas del rostro de Heu Inyue con una expresión compleja en sus ojos. Fruncí el ceño, sintiendo que algo se ocultaba en todo esto. Mientras pensaba, la escena frente a mí cambió de nuevo y, cuando recobré el sentido, ya estaba en una habitación. Justo cuando estaba aturdido, la puerta se abrió de repente. Heu Inyue, de unos 10 años, sostenía una jarra de vino en brazos. Tras asegurarse de que nadie la seguía, cerró la puerta. Al beber por primera vez, no se adaptó y tosió violentamente. En un instante, su rostro se enrojeció y no dejaba de toser. Este vino no es bueno. Aún así, no dejó de beber. Copa tras copa, poco a poco se fue acostumbrando al sabor del vino. Al poco rato, Heu Inyue estaba completamente borracho, tumbado sobre la mesa, con los hombros temblando sin parar. Se podía oír un sollozo entrecortado. La escena cambió de nuevo y se oyó un fuerte estruendo. Aparecí de nuevo en mi pequeña cabaña de bambú, mientras Heu Inyue estaba de pie en el bosque no muy lejos, mirando mi puerta cerrada con los ojos llenos de dolor. Me quedé atónito. En mi memoria, solo una vez había cerrado la puerta con tanta furia en la vida anterior. Fue cuando estaba estancado en el 9º nivel del reino de los antepasados durante más de 10 años, sin poder avanzar, sintiéndome irritable. Heu Inyue, al enterarse, me sugirió que saliera a dar un paseo, quizás así podría encontrar una oportunidad para romper el estancamiento en un estado más relajado. Pero después de dar una vuelta, no comprendí nada importante y me irrité aún más, así que di un portazo. Lo que no sabía era que Heu Inyue me había estado siguiendo en secreto. La vista se nubló y al instante siguiente estaba en el pueblo. Heu Inyue, con el rostro pálido, se detuvo frente a una tienda y compró una caja de pasteles de osmanthus. Cuando tuvo la caja en sus manos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Esa sonrisa derritió la frialdad de su rostro, dando una sensación de brisa primaveral, y sin querer me quedé embobado mirándolo. Durante todo el camino, los pasos de Heu Inyue fueron alegres. Nunca antes lo había visto así. La noche era serena, en la cima del viento. Heu Inyue, vestido con una falda blanca, estaba sentado al borde del acantilado, con los ojos enrojecidos, mirando fijamente hacia la cabaña de bambú. En su pecho sostenía la caja de pasteles de osmanthus. Al ver los 6 pasteles de osmanthus dentro, apretó los labios y las lágrimas cayeron en silencio. Yo estaba a un lado, mirando, lleno de culpa. Luego la escena frente a mí se disipó en pétalos de flores. Cuando recobré el sentido, ya estaba en el patio de Heu Inyue. Heu Inyue estaba apoyado contra la puerta. En ese momento, su rostro estaba pálido, su respiración débil, todo su rostro mostraba un cansancio infinito, y en la comisura de sus labios había un rastro de sangre. Al ver su estado, me quedé paralizado como si me hubiera caído un rayo. En los recuerdos de mi vida anterior, desde que obtuve el pulso de llama ardiente, me había encontrado con Heu Inyue muy pocas veces, pero incluso en esos encuentros, todo parecía normal. Ahora parecía que el no poder encontrarlo era porque Heu Inyue se escondía a propósito y su verdadera situación. Quizás la ocultaba con algún método especial, pero no podía durar mucho tiempo, y finalmente se notaban las señales. Entonces, un pájaro blanco voló y aterrizó frente a Heu Inyue. Heu Inyue se agachó, puso un paquete frente al pájaro, y ató una nota en la pata del pájaro, diciendo, llévaselo a Bully. Debes conocer su olor. Reconocí a este pájaro blanco cuando llegué al campo de batalla exterior del infierno. Y caí en mi propia cabaña, el paquete contenía una caja de pasteles de osmanthus, y la nota también estaba llena de preocupación por mí. Y además, mencionaba específicamente, el pájaro blanco extraña a Jian Bully. En realidad, en esa nota ya se estaba confesando su amor en secreto. Mirando el rostro demacrado de Heu Inyue, sentí un gran dolor. Di un paso hacia él, extendí la mano para abrazarlo, pero solo agarré el aire. El paisaje a mi alrededor comenzó a desvanecerse.
Cuando recobré el sentido, descubrí que había vuelto a la calle de Canaán, sosteniendo en mi mano la piedra de los recuerdos. El brillo de aquella esquina se había convertido en un dorado suave, muy similar al color de los pasteles de osmanthus. Pasteles de osmanthus, pasteles de osmanthus. Murmuré en voz baja, y al irme también me llevé una caja. Recordando los recuerdos que había visto, entendí un poco por qué le gustaban tanto los pasteles de osmanthus. Especialmente cuando estaba de mal humor, no comía un simple postre, sino una especie de consuelo. Volví a ver el atardecer. Hewin-Yue estaba sentado en una roca junto a un arroyo, sus pies descalzos y rosados agitaban el agua con inocencia. Mi tonto discípulo seguramente pronto vendrá a buscarme. Hewin-Yue sonrió y murmuró, mientras en su mente de repente pasó la imagen de acaba de aprender en el centro de los 36 niveles de Younan, entrar al 7º nivel de Liunan, la suegra del maestro. Pensando en esto, Hewin-Yue juntó un poco de agua con las manos, y luego, satisfecho, apoyó la cabeza hacia un lado y se tumbó. Pequeño discípulo, ven pronto. Cuando llegué al patio de Hewin-Yue, descubrí que no estaba. Pensé que seguro se habría ido a emborrachar a algún lado, así que empecé a buscarlo por todas partes. ¡Ay! El sol ya se ha puesto otra vez, ¿por qué mi tonto discípulo aún no ha llegado? ¿Será que no encuentra el lugar? ¿Y si mi tonto discípulo no me encuentra? Entonces todo este esfuerzo habrá sido en vano. Hewin-Yue, impaciente, se preparó para irse. En ese momento, salí del bosque y nuestras miradas se cruzaron. Al verme, Hewin-Yue se quedó paralizado. Su pequeña mente no muy despierta giró 360 grados antes de encontrar una solución. Rápidamente fingió estar confundido, dio unos pasos tambaleantes hacia adelante. Y luego cayó al suelo. Me toqué la nariz. La verdad. Ignorando los pensamientos de Hewin-Yue, la escena era bastante creíble. ¿Qué pasa? Justo cuando iba a irme, llegó mi tonto discípulo, ¿y ahora qué hago? Con lo tonto que soy, seguro no se dará cuenta de que estoy fingiendo, ¿verdad? Pensé que podías no ser inteligente en cualquier momento, pero esta vez tenías que ser tonto. Mi boca se torció. Vaya, es la primera vez que veo a una maestra esperar que su discípulo sea tonto. Aún así, fingí no saberlo y dije. Al escuchar los pensamientos de Hewin-Yue, esbocé una sonrisa. Me agaché para darle la vuelta y entonces me quedé atónito, porque la parte delantera de su ropa estaba empapada. La tela se pegaba a su figura formando curvas únicas. Mi garganta se secó y tragué saliva con dificultad. Luego sentí calor en la nariz, me toqué y vi sangre. Chicas, ¿quién puede soportar esto entre maestro y discípulo? ¿Por qué mi discípulo no se mueve? ¿Estará cautivado por mí? Quizás el amor entre maestro y discípulo sí tenga futuro. Jajaja, resulta que mi tonto discípulo es un pequeño pervertido. Hewin-Yue estaba emocionada y alborotada por dentro. Cuando escuché sus pensamientos y me di cuenta, vaya, resulta que solo estaba provocándome. Mi tonto discípulo actuará. ¡Qué nervios, qué ilusión! Si mi tonto discípulo actúa, ¿debería tentarlo? Pero así parecería que lo estoy provocando a propósito. ¡Qué dilema! Y además somos maestro y discípulo. Solo de pensarlo me emociona. Los pensamientos de Hewin-Yue soltaron otra vez palabras salvajes. Al escucharlos, mi cara se llenó de líneas negras. ¿Acaso esa frase insinúa que soy el tipo de persona que se aprovecharía? Pensando esto, me incliné y le di un beso en la mejilla. Jeje, lo soy. Los pensamientos de Hewin-Yue se detuvieron de repente. Felicitaciones, anfitrión, ha obtenido puntos de enamoramiento 287 más 295 más 300. Luego abrí los ojos de nuevo y vi que las hermosas pestañas de Hewin-Yue temblaban sin parar. El rubor en su rostro se intensificó. Mi tonto discípulo me besó. ¿Se atrevió de verdad? ¿No pasará algo hoy? Después de unos segundos, Hewin-Yue. Sus pensamientos llenos de vergüenza y pánico resonaron otra vez en mi mente. Sabía que esta maestra tonta solo habla por hablar, cuando se trata de hacerlo, no se atreve. Aunque el aspecto de Hewin-Yue ahora era realmente tentador, no tenía intención de hacer nada, porque eso requiere consentimiento mutuo. Felicitaciones, anfitrión, ha completado la tarea diaria de registro. Recompensa en proceso de entrega. Introducción a la conexión mental nivel 2. Además de poder escuchar los pensamientos de Hewin-Yue, ahora también puedo ver las imágenes que ella imagina y el vínculo entre ambos se fortalece. Sin importar la distancia, podremos percibir la situación del otro, tan pronto como el sistema terminó de hablar, en mi mente.
Apareció una imagen, yo estaba sobre He Wingyue con una sonrisa malvada, y decía, maestra, voy a empezar. No, no, He Wingyue, sonrojada, agitaba las manos como si estuviera rechazando. Pero sus labios murmuraban, date prisa, date prisa, date prisa. Me quedé mirando fijamente a He Wingyue, con el rostro apretado y los ojos cerrados. Vaya, qué imaginación tan desbordante. Sabiendo que a los lectores no les gusta, negué con la cabeza. Bloqueé la imagen en mi mente con una mirada de resignación. Cuando He Wingyue me aceptó como discípulo, seguro que ya tenía segundas intenciones conmigo. Aunque pensaba esto, aún debía continuar. Luego cubrí a He Wingyue con mi túnica exterior y la tomé en brazos para regresar por el mismo camino. Además, debido a que su ropa estaba mojada, la temperatura corporal de He Wingyue era algo baja. Instintivamente apreté un poco más mis brazos al sostenerla. Sintiendo toda mi serie de acciones, He Wingyue solo sintió un calor en su corazón. Su cabeza se pegó a mi pecho, podía escuchar claramente un fuerte latido. Esbocé ligeramente una sonrisa, disfrutando de este breve momento de ternura. No hice ningún otro movimiento, y en silencio llevé a He Wingyue de vuelta a su palacio. Sin embargo, justo después de poner a He Wingyue en la cama, cuando me iba a ir, escuché sus pensamientos en mi mente, ¿así que me voy? ¿No ayudas a tu maestra a cambiarse de ropa? ¡Qué torpe eres! Discípulo, ¿puedes cambiarme la ropa? Es muy incómodo así. Dudé un momento y no le hice caso. Después de todo, ella no estaba realmente dormida. Justo cuando daba un paso para irme, el sistema de repente emitió, misión aleatoria emitida. Ayudar a He Wingyue a cambiarse de ropa. Recompensa al completar, obtener un rollo de suerte inmortal de juego de ajedrez de rango desconocido. Castigo por fracaso, obligar al anfitrión a usar un conjunto de conejita delante de He Wingyue. Me quedé atónito. Ah, ¿qué clase de sistema eres? ¿Por qué siempre piensas en hacerme vestir de mujer? Mi tonto discípulo ya no quiere a su maestra, solo desprecia que sufra, ¿no? Es que ya no hay amor, la relación se ha enfriado. ¿Acaso no quieres hacerte responsable, maestra? Al escuchar el monólogo interior de He Wingyue, no pude evitar reírme. Bueno, entonces te ayudaré a cambiarte. Creo que vestida así, maestra, debe ser muy incómodo. Quizás debería cambiarla. Me acerqué a He Wingyue y lo dije a propósito. Al oír mis palabras, la respiración de He Wingyue se detuvo y luego sintió mis manos cálidas, que hicieron que todo su cuerpo se relajara, sin fuerzas. Desaté su cinturón y le quité su túnica exterior con motivos de nubes, colocándola a un lado. Observé a He Wingyue morderse ligeramente los labios con el rostro sonrojado y tragué saliva. Este aspecto era demasiado provocativo. Como sé que a ustedes no les gusta ver esto, lo salto directamente. Avance rápido hasta que termino de cambiarla. Finalmente, al volver a ver a He Wingyue, sentí que toda mi cara ardía. Entonces, este discípulo se retira. Dicho esto, me incliné ligeramente y me fui rápidamente. He Wingyue, al ver cerrarse la puerta, suspiró aliviada. Al recordar lo sucedido, su rubor se intensificó y se cubrió el rostro con las manos. ¡Qué vergüenza! Aunque ya he tenido contacto físico con mi tonto discípulo, fue cuando él estaba inconsciente. He Wingyue agarró la manta y se cubrió la cabeza. Después de un rato, volvió en sí y asomó la cabeza. Miró de nuevo hacia la puerta y se quedó atónita. Porque sobre la mesa frente a la puerta había una caja de madera del estilo de la pastelería Sang para guardar pasteles de osmanthus. El rostro de He Wingyue, que ya se había recuperado, volvió a teñirse de rubor, mostrando una sonrisa feliz en sus labios. El huésped ha obtenido el pergamino del inmortal, por favor, verifíquelo. Fue la voz del sistema que resonó en mi mente. De vuelta en el patio de la cabaña de bambú, me recosté plácidamente en la silla de bambú y luego saqué el pergamino del inmortal, un destello dorado, y en mi mano apareció un viejo álbum de dibujos. En cada trazo de cada palabra, fluía oro oscuro que exudaba un aura suprema. Abrí el álbum, en la primera página de cada hoja había retratos de personas, y en la siguiente, textos de diferentes longitudes. Parecía ser una introducción a los personajes del dibujo, y al final siempre había unas palabras doradas que decían, condiciones para desbloquear el retrato. Sistema, este pergamino del inmortal, significa que si cumplo las condiciones de desbloqueo, ¿puedo desbloquear a los personajes del dibujo para que me ayuden? Pregunté mientras hojeaba el pergamino del inmortal. Sí, huésped. El pergamino del inmortal contiene las almas residuales de decenas de expertos que existieron en el continente Tianzuan.
Estos expertos, en vida, eran al menos del nivel de sabio supremo. Solo que estas almas residuales ya no tienen recuerdos anteriores, pero son 100% leales al huésped. Cuando el huésped desbloquea a los personajes del pergamino del inmortal para que salgan, su fuerza mínima es del nivel inmortal, por eso se llama pergamino del inmortal. Al oír esto, de repente me interesé. Ya podía imaginar la escena magnífica de innumerables expertos de pie detrás de mí, aumentar la fuerza y abrir la segunda espada vital. Incrementar las posibilidades de superar las crisis en el secreto. Pensando, pegué un talismán de no molestar en la puerta, cerré y comencé a entrenar. 3 días después, abrí los ojos y una ráfaga de aura gélida se expandió desde mi interior. Después de 3 días de cultivo, mi cultivo actual. Había alcanzado el 8º nivel del reino de refinamiento espiritual, y además había logrado despertar la segunda espada vital. Retiré el aura y salí de la habitación. Al salir, vi a Liu Yanyan apoyada en la mesa de piedra, ensimismada, con su mechón de pelo moviéndose de un lado a otro, muy lindo. Al oír el ruido, levantó la cabeza. Mirándome, una sonrisa apareció enseguida en su rostro. Hermano mayor Wu Yi. Me acerqué a Liu Yanyan y sonreí. ¿Viniste a esperarme a propósito? Liu Yanyan asintió y dijo con timidez, hermano mayor Wu Yi prometió ir juntos a la prueba. Entonces somos un equipo. Así que vine a buscar al hermano mayor Wu Yi. Entonces, vamos. Sonreí, y caminamos hombro con hombro hacia la plaza del clan. En ese momento, en la plaza del clan, en el estrado principal, además de He Wingyue, los otros 5 ancianos ya habían llegado. Liu Yanyan y yo también llegamos a la plaza y nos dirigimos a la fila de discípulos de túnica verde. Justo entonces, una voz sarcástica llegó desde atrás, un inútil de solo 7 niveles del reino de refinamiento de meridianos. Llevando a un lastre como él, me giré para ver a 2 personas caminando lentamente hacia nosotros. El que habló era el joven de túnica blanca a la derecha. Cerró el abanico en su mano, mirándome con desprecio y burla. Este tipo se llamaba Chen Yi, hijo de Chen Ai. El de al lado se llamaba Lei Min, discípulo directo de Chen Ai. Al verlos, mi mirada se oscureció. Esta persona es a quien debo matar en esta vida. Chen Yi puede describirse como una mala semilla nata. Amenazó con la vida de su familia, obligó a más de 20 discípulas. Después, incluso tomó su ropa interior como colección. Además, prestaba dinero a altos intereses entre los discípulos externos, los que no podían pagar, sufrían una paliza. Los más graves eran mutilados, y se les asignaba una misión falsa para venderlos a herejes. Pero su padre, Chen Ai, estaba a cargo de todos los asuntos externos y mantenía la información bien oculta. Hasta ahora, los ancianos no sabían de los crímenes de padre e hijo Chen. Chen Yi, ¿qué estás diciendo? Liu Yanyan se indignó al oír las palabras de Chen Yi. ¿Qué digo? Estoy diciendo la verdad. Has cultivado 4 meridianos de espada durante más de 10 años sin poder superar el reino de la claridad espiritual. ¿Me equivoco? Chen Yi se encogió de hombros y dijo, hermana menor, ven conmigo. Ayer mismo avancé al 4º nivel del reino de refinamiento espiritual, te garantizo protección completa. Chen Yi miró a Liu Yanyan con ojos llenos de afecto. No. Estar con alguien como tú que no respeta a los compañeros me da asco. Liu Yanyan no ocultó su repulsión. Al oír las palabras de Liu Yanyan, el rostro de Chen Yi se ensombreció y me fulminó con la mirada. Sus ojos estaban llenos de amenazas. Ignoré la amenaza de Chen Yi y miré profundamente a Lei Min. Una idea surgió en mi mente, quería exponer los asuntos de Chen Yi antes de la conferencia del intercambio celestial. Un plan comenzó a formarse lentamente en mi cabeza. Poco después, los discípulos del clan se reunieron poco a poco. He Wingyue también llegó tarde. Sexto anciano, por fin llegaste. Pensé que no tomabas en serio la prueba del clan. Chen Ai miró a He Wingyue con sarcasmo. No tienes mucha habilidad, pero hablas demasiado. He Wingyue respondió fríamente. Tú. Chen Ai se enfureció e hizo ademán de levantarse para enfrentarla, pero la presencia del líder del clan, Yin Ling, del reino celestial inmortal, estalló de repente. Chen Ai sintió como si una montaña presionara sus hombros, inmovilizándolo. Basta. Discutir a gritos y amenazar entre ancianos del clan, ¿qué imagen es esa? Lo importante hoy es la prueba del clan. Yin Ling resopló. Chen Ai, con el rostro sombrío, solo miró a He Wingyue y no se movió más. He Wingyue, sin ganas de mirar a Chen Ai, se sentó en su lugar y recorrió con la mirada hacia abajo. Entonces me vio sonriéndole. La imagen de esa noche volvió a aparecer en la mente de He Wingyue. Apartó la mirada con nerviosismo, pero ya un rubor cubría su rostro.
¿Qué hago? Mi discípulo me está mirando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me atrevo a mirar a mi discípulo. En cuanto lo miro, recuerdo esa noche. ¡Qué vergüenza! Pero ahora me arrepiento un poco. ¿Qué será? ¡Ay! Esa noche no debería haber sido su discípulo, de lo contrario probablemente ya. No, He Winyue debe resistirse. Al escuchar los pensamientos de He Winyue, una sonrisa se dibujó en mis labios. En ese momento sentí curiosidad, no sabía qué imagen estaba imaginando ella. Pensando esto, desactivé el bloqueo de las imaginaciones de He Winyue y entonces una imagen saltó a mi mente. En la imagen, yo estaba con el torso desnudo, abrazando a He Winyue, que solo llevaba puesto. Tonto discípulo, di que te gusta la maestra. Me gusta la maestra. Tonto discípulo, di que te superencanta la maestra. Me superencanta la maestra. He Winyue se cubría la cara, dejando un hueco entre los dedos para mirarme, con los ojos llenos de timidez y alegría. Sin duda, hermano, ¿en qué estás pensando? Luyanyan acercó su cabeza a la mía, agitó una mano y preguntó. Volví en mí, bloqueé las imaginaciones de He Winyue y sonreí suavemente, nada. Luego miré a He Winyue y pensé, bien, maestra, fantaseando con su discípulo en público, Cuando termine esta prueba, veremos si no te doy una buena lección. Al notar mi mirada, He Winyue recordó la imagen que había imaginado antes y sintió algo de vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza! No muy lejos, Chenny, al verme mirar fijamente a He Winyue, sintió que una ira inexplicable surgía en su corazón. En ese momento, una voz llegó a su mente, su mirada se dirigió a Chen-ai, que estaba en el escenario. Al instante, Chenny retiró la mirada, me observó y esbozó una sonrisa. Lei Min, en un rato, cuando entres, busca la oportunidad de alejar a Liu Yanyan. Quiero ajustar cuentas con Jian Buyi, ese inútil. Y bien, sí. Lei Min agachó la cabeza, sin que se pudiera ver la expresión de su rostro. Chen Chen recuerda, Jian Buyi, tú te lo buscaste. Chen Chen se levantó. Al ver al gran anciano levantarse, el sonido de las voces desapareció al instante y toda la plaza quedó en silencio. Yin aclaró su garganta, infundió su energía espiritual y comenzó a hablar. Hoy es la prueba sectaria de la secta Tianjian, que se celebra cada 3 años, según las normas de las pruebas sectarias de años anteriores. La prueba sectaria durará 3 días. El lugar de la prueba estará en el reino secreto de la secta Tianjian. Los discípulos externos serán asignados a la periferia más externa del reino secreto, mientras que los discípulos internos y los discípulos personales serán asignados a la zona media del reino secreto. Según la cantidad de hierbas espirituales que cada discípulo encuentre o de bestias espirituales que mate en el reino secreto, así como su calidad y nivel, se elaborarán respectivamente las clasificaciones de los discípulos externos e internos. Los 10 primeros de los discípulos externos, además de algunas recompensas de cultivo, también podrán obtener la oportunidad de realizar la prueba para ingresar a los discípulos internos. Los 30 primeros de los discípulos internos obtendrán una mayor cantidad variable de recursos de cultivo, y los 15 primeros de los discípulos internos también podrán ingresar al pabellón Tianjian para descansar durante medio mes. Sin embargo, dicho esto, Yin cambió de tema. Hizo una pausa y continuó, este año es diferente. Dentro de 2 meses se celebrará la Asamblea de los Talentos del Sur de Sunzhou. En ese momento, todos los jóvenes talentos de la nueva generación del sur de Sunzhou participarán, y las recompensas para los 12 primeros de esta Asamblea de Talentos son poder ingresar al reino secreto de los sabios. Al escuchar las palabras de Yin, los discípulos de abajo se agitaron. Voy al reino secreto de los sabios. ¿Eso significa que puedo entrar en el legendario reino secreto de los sabios? He oído que dentro del reino secreto de los sabios hay todo tipo de armas y técnicas, y todas son de alto nivel. Con solo tomar una, será de gran beneficio para el cultivo futuro. ¡Qué envidia! Pero solo podemos envidiarlo. Si lo hubiera sabido, habría cultivado más. Los discípulos comentaban entre sí, unos suspirando, otros frotándose las manos con entusiasmo. Por el lado de los discípulos personales, todos ya habían oído esto de boca de sus respectivos maestros, por lo que no se sorprendieron demasiado. Sin embargo, en los ojos de cada uno brillaba una determinación inquebrantable, porque la secta Tianjian solo tiene 6 plazas para participar en la Asamblea de Talentos. Por lo tanto, esta prueba sectaria tendrá algunos cambios en ciertos aspectos. Yin pidió silencio y continuó, primero, el lugar de la prueba cambiará.
Los discípulos externos esta vez podrán entrar en la zona media. Los discípulos internos y los discípulos personales, en cuanto a en qué zona quieran estar, depende de ustedes mismos. Así que les advierto, actúen según sus capacidades. Segundo, esta prueba, sobre la base de las recompensas originales, agregará más recursos de cultivo, y los 3 primeros de los discípulos internos no solo obtendrán la oportunidad de participar en la asamblea de talentos, sino que durante estos 2 meses también podrán usar el pabellón Tianjian para cultivar a voluntad, dijo Inlin, y cuando su voz cesó, alguien preguntó, gran anciano, ¿por qué solo los 3 primeros? ¿No hay 6 plazas? Inlin sonrió ligeramente y dijo, porque las otras 3 plazas son para los 5 ancianos de la vía y Muyuyan. Al escuchar estos 3 nombres, nadie dijo nada, no mostraron ningún descontento, sino más bien aceptación. Porque estos 3 poseen venas espirituales o linajes especiales. Son los orgullos indiscutibles de la espada celestial de esta generación. Hace un año, bajaron de la montaña para entrenarse, y en ese entonces ya tenían el poder de la 9ª capa del refinamiento espiritual. Tras un año de entrenamiento, seguramente su poder es aún mayor. Hermano mayor Jian Buyi, solo hay 3 plazas, parece que no tenemos esperanza nosotros 2. Liu Yan dijo con el ceño fruncido, su mechón de pelo también caído sin energía. Jian Buyi estaba a punto de consolarla, pero al instante siguiente, Liu Yan levantó la cabeza completamente revitalizada, su mechón de pelo se erizó. Pero no importa. Aunque hubiera 6 plazas, tampoco las obtendríamos nosotros 2. Mejor concentrémonos en conseguir más bestias espirituales y hierbas espirituales. Mejorar el ranking y obtener más recursos de cultivo. Liu Yan miró a Jian Buyi, diciendo con determinación. Jian Buyi se quedó atónito, evidentemente no esperaba que su capacidad de consolarse a sí misma fuera tan fuerte, de lo contrario no habría funcionado. Tranquila. Hermano mayor Buyi, conmigo aquí, tu ranking no será demasiado bajo. De todas formas, te llevaré al top 30, al top 20. Liu Yan dijo con toda seriedad, bien, te creo. Jian Buyi asintió sonriendo. Liu Yan mostró una sonrisa al instante. No muy lejos, Zeni resopló con desdén, ríe ahora, cuando entres. Nunca más podrás reír. Bien, ya he dicho suficiente. La prueba del clan comienza ahora, activen la formación de teletransporte. Inlin dijo en voz alta. Los otros 5 ancianos se levantaron, estallando en una imponente aura, enviando su energía espiritual al cielo de la plaza del clan. Una corriente de energía espiritual formó un pilar de luz, y en la plaza apareció una enorme formación, envolviendo a todos los discípulos. En su interior, una luz azul parpadeó, y en un abrir y cerrar de ojos, todos los discípulos fueron teletransportados al reino secreto de la espada celestial. Inlin agitó la mano, y en la plaza aparecieron imágenes grandes y pequeñas que mostraban la situación de cada discípulo en el reino secreto, para observarlos. Si algún discípulo se encontraba en peligro, actuarían de inmediato. Inlin miró las numerosas imágenes con expresión serena. Varios ancianos asintieron en respuesta. Heu Inyue, perezosa, tomó el té que tenía a un lado y bebió. Qué buen humor tiene la anciana Heu. ¿Todavía tomándote aquí? Dejar que tu discípulo de solo la 7ª capa del pulso espiritual entre al reino secreto. ¿Sin preocuparte? Chen Gai se acercó y dijo con una sonrisa sarcástica, mi discípulo no necesita molestias del 4º anciano. En cuanto al 4º anciano, Heu Inyue bebió un sorbo de té. Luego dejó la taza sobre la mesa, con una expresión tranquila y difícil de descifrar, como si no viera a nadie. Ten cuidado de no caer en la ruina eterna. Chen Gai frunció el ceño sombrío, luego sonrió. Asintió, entonces esperemos y veremos. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Heu Inyue miró la espalda de Chen Gai, con sus ojos fríos como el hielo. Dentro del reino secreto de la espada celestial, Jian Buyi y Liu Yan aparecieron en la frontera entre un desierto y un bosque. El bosque es el núcleo del reino secreto. Me voy primero. Insi miró hacia las profundidades del bosque, con sus ojos apenas ocultando el anhelo, y sin mirar atrás, desapareció. En el bosque de un salto. Yo también me voy. Lucin lo siguió rápidamente. Vamos, inútil. Zeni miró a Jian Buyi con una sonrisa burlona. Y luego también entró en el bosque. En ese momento solo quedaban Jian Buyi, Liu Yukun, los hermanos Wei y Lei Min, los 2. Liu Gu miró hacia donde se fueron los 2 y preguntó, ¿es la primera vez que ustedes 2 entran al reino secreto? Wei Zhou sí comenzó a explicar.
El reino secreto de la espada celestial tiene muchas hierbas y bestias espirituales, pero no son lo más valioso. Lo más valioso son las herencias de la espada de los sucesivos líderes del clan. Si pudieras obtener una, el cultivo futuro sería un camino natural. Y estas herencias están en lo profundo del reino secreto, pero debido a que hay muchas trampas peligrosas, generalmente no se permite a los discípulos entrar. A menos que el clan enfrente un gran evento o haya discípulos de talento excepcional. El hermano mayor, la segunda hermana mayor y el tercer hermano mayor son los discípulos de talento excepcional del clan. Después de alcanzar el estado de refinamiento espiritual, se les permitió entrar al reino secreto. Y cada uno obtuvo una herencia. Con esas herencias, alcanzaron rápidamente la 9ª capa del refinamiento espiritual. Luego se despidieron del clan y bajaron a entrenarse. Dijo Wei Joshi, sus ojos llenos de envidia. Jian Buyi y Liu Yanyan asintieron, no es de extrañar que In Si y Lu Xin entraran tan impacientemente. Por cierto, con su fuerza, sería más seguro que se quedaran cerca. Nosotros dos también vamos a entrar en busca de la herencia. Wei Joshi miró a Jian Buyi y a los demás y dijo. Jian Buyi sonrió y asintió. De acuerdo, que tengan cuidado, hermanos mayores. Wei Joshi y Wei Buzi asintieron y sus figuras también desaparecieron en el bosque. Jian Buyi se giró hacia Liu Zenian, quien miraba las espaldas de los dos algo distraído. Jian Buyi supuso que muy probablemente en su vida anterior, él no hizo caso a la advertencia de Wei Joshi y entró al bosque. Como resultado, activó una trampa y dejó a Baeng. Liu Zenian volvió en sí. Y al ver que Jian Buyi lo miraba, de repente se sintió avergonzado. Hermano mayor Wei, ¿por qué me miras? Retirémonos a la periferia, dijo Liu Yanyan. En ese momento, Lei Min, que no había hablado hasta entonces, dijo, ustedes dos, síganme a mí. Al entrar al bosque, puedo protegerlos. Entonces, Liu Yanyan, que estaba a un lado, intervino. No, mejor nos quedamos en la periferia, se adelantó Liu Zenian para rechazar. Después de todo, el hermano Buyi solo tiene el nivel de pulso original. Su fuerza es demasiado baja, es muy peligroso entrar. Lei Min iba a decir algo más. Pero Jian Buyi se adelantó, bien, vamos juntos. Al oír las palabras de Jian Buyi, los dos lo miraron atónitos. Hermano Buyi, ¿qué dices? ¿Tú solo? Quiero decir, adentro es demasiado peligroso. Mejor nos quedamos afuera, dijo Liu Yanyan con ansiedad. El hermano Lei Min dijo, que puede protegernos bien, y tu fuerza no es mala. En realidad, solo es que el hermano Lei Min me protege a mí. Para él es pan comido, ¿verdad? Jian Buyi sonrió mientras miraba a Lei Min. Liu Yan se quedó atónito un momento y miró a Lei Min. Lei Min dudó un instante y asintió, en la periferia, con fuerza en el 7º nivel de Yinling. Básicamente no te encontrarás con peligro, y la hermana menor Liu está en el 9º nivel de Yinling, entrar en el área central. Debería poder manejarlo. Yo estoy en el 3er nivel de Lianzen, proteger al hermano menor Jian es más que suficiente. Al oír las palabras de Lei Min, Liu Yan seguía sin estar tranquila. Está bien, vamos. Tengo métodos de autoprotección que me dio mi maestro, dijo Jian Buyi sonriendo. Además, si tenemos suerte, podrías obtener la herencia, quién sabe. Al decir esto Jian Buyi, Liu Yanyan finalmente asintió, entonces entremos juntos. Dijo Liu Yanyan. Lei Min entonces se puso al frente para guiar el camino. Jian Buyi miró la espalda de Lei Min. Y esbozó una sonrisa, quería ver qué trucos tenía Chenny. Fuera del reino secreto, en la plaza del clan, me pregunto cuántos discípulos lograrán obtener la herencia del reino secreto esta vez. Yinling miró las imágenes en el cielo, cogió la taza de té que tenía al lado. Bebió un sorbo y preguntó, Maestro Yin, seguramente no defraudará las expectativas. Chen Ai sonrió y respondió. Yinling negó suavemente con la cabeza, dejó la taza de té en la mano. Y dijo, mi hijo, lo conozco bien. La herencia del reino secreto del clan Tianjian no es tan fácil de obtener. Además, comparados con Daomin y los otros tres, tanto en Don Celestial como en Estrella, están muy lejos. La comisura de los labios de Chen Ai se tensó un poco. Sin saber qué decir de repente, no esperaba que Yinling fuera tan poco considerado con su propio hijo. A un lado, Heo Yinyu apoyaba la mejilla mientras miraba a Jian Buyi en la imagen. Y esbozó una sonrisa imperceptible. Tonta, nunca te cansas de mirar. ¿Qué pasa? La voz se desvaneció. Feng Tianji, que había estado observando el estado de las imágenes, de repente emitió un sonido, y los ancianos miraron.
Las imágenes de más de 10 discípulos desaparecieron, dejando solo una pantalla blanca. ¿Falta de soporte de y espiritual? Yin se levantó, con expresión grave, y preguntó, ¿es la primera vez que ocurre esto? El suministro de y espiritual es estable, no es un problema externo, negó Feng Tianji con la cabeza. Y continuó, es por alguna razón dentro del reino secreto que afecta la visualización de las imágenes. ¿Debemos detener la prueba? Li Menjun miró a Yin y preguntó. Qin Lin frunció el ceño mientras pensaba. En ese momento, esas imágenes en blanco se recuperaron, y los discípulos en ellas no presentaban ninguna anomalía. Al mismo tiempo, algunas otras imágenes se volvieron violetas. Pero no duraron mucho y se recuperaron. La prueba continuó. La desaparición de las imágenes no afectó a los discípulos, por lo que supuso que ese cambio no representaba una amenaza para ellos. Yin reflexionó un momento y dijo, pero todos deben estar alerta, si ocurre algo anormal, entren de inmediato a rescatar. Sí, todos respondieron al instante. Entre la multitud, Chen Ai miró a He Wingyue y esbozó una sonrisa sombría. He Wingyue notó la mirada fugaz de Chen Ai y solo frunció ligeramente el ceño. Sin más movimientos, en el reino secreto, Lei Ning llevó a Jian Buyi y a Liu Yanyan mientras se abrían paso por el bosque durante mucho tiempo. ¡Qué aburrido! En todo el camino no encontramos bestias espirituales ni trampas, ¿de verdad es esta la zona central? Liu Yanyan arrancó una hoja de un árbol cercano mientras refunfuñaba, su mechón rebelde colgaba desanimado, moviéndose ligeramente. Jian Buyi, en cambio, miraba fijamente a Lei Min, extendiendo su energía espiritual a su alrededor para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. En ese momento, una niebla blanca comenzó a acumularse a su alrededor. ¿De dónde sale esta niebla?, preguntó Liu Yanyan frunciendo el ceño. Jian Buyi dirigió la mirada hacia un árbol no muy lejano y esbozó una sonrisa. Alrededor, han llegado. La niebla se hizo cada vez más densa, volviendo borrosas las imágenes del entorno. Deteneos, algo es extraño. Lei Min se detuvo y comenzó a observar los alrededores, al oír las palabras de Lei Min. Liu Yanyan se detuvo de inmediato y se acercó a Jian Buyi, su aura mostrando alerta. Jian Buyi, hermano mayor, no temas, aquí estoy yo, dijo Liu Yanyan. Jian Buyi, sin inmutarse, levantó una mano y le dio una palmada en la espalda, una sombra oscura destelló y desapareció. Fuera del reino secreto, He Wingyue vio a Jian Buyi y Liu Yanyan tan cerca el uno del otro. Una chispa de disgusto brilló en sus ojos, y murmuró con sarcasmo, tan cerca, justo en ese momento. La imagen de Jian Buyi se volvió completamente blanca, y luego las imágenes de los otros discípulos directos también se volvieron blancas una tras otra. Al ver esto, los otros ancianos mostraron expresiones de preocupación. Tranquilos. Después de todo, son discípulos directos, no les pasará nada, dijo Chen Ai mientras tomaba un sorbo de té. Su mirada se dirigió hacia He Wingyue. Los demás ancianos asintieron y también volvieron la mirada hacia He Wingyue. Después de todo, Jian Buyi solo está en el reino de la circulación interna, si ocurre algún accidente en este tiempo. He Wingyue no le prestó atención. Con semblante tranquilo, comenzó a cerrar los ojos para descansar. Chen Ai, al ver que He Wingyue no reaccionaba, dejó caer su mirada con frialdad. HMPH, finge. Ya veré cómo mantienes la calma cuando ese inútil de tu discípulo muera. Al pensar en esto, Chen Ai comenzó a esperar con ansias ver a He Wingyue sufriendo. Es difícil retirarse dentro del reino secreto. Lei Min gritó con fuerza, tirando de Jian Buyi y Liu Yanyan para retroceder bruscamente. ¡Boom! Al momento siguiente, el lugar donde habían estado fue alcanzado por una bola de fuego, provocando una violenta explosión. Al caer, miraron el cráter que se había formado frente a ellos. A Liu Yanyan le brotó un sudor frío, de lo contrario, habrían terminado. Liu Yanyan iba a darle las gracias a Lei Min. Pero antes de que pudiera girar la cabeza, solo sintió una lluvia de sangre ante sus ojos y se desmayó. ¿Qué haces?, gritó Jian Buyi enfurecido. Lei Min, con una palmada, lanzó a Jian Buyi volando. Jian Buyi chocó contra un árbol y cayó al suelo, mostrando una expresión de dolor. Jaja, Jian Buyi, no esperabas esto, ¿verdad? Chen Ai salió de detrás de un árbol, mirándolo con total burla. Lei Min echó un vistazo a Jian Buyi y se fue llevándose a Liu Yanyan. Chen Ai, ¿no temes que los ancianos, que mi maestro, te vean?, gritó Jian Buyi. Chen Ai se acercó a Jian Buyi. Se agachó y se burló, no pueden vernos, y He Wingyue no vendrá a salvarte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jian Buyi, frunciendo el ceño.
HMPH, porque he bloqueado las imágenes de aquí. Afuera no pueden ver lo que pasa dentro. Así que no esperes que nadie venga a rescatarte. Hoy es tu día de muerte. Jaja, Chenny se rió con locura, mirando la expresión de Hyun Buji. Lleno de odio. Hyun Buji, ¿por qué? ¿Por qué Heo-in-yue se fijaría en ti? ¿Un inútil como tú? ¿Por qué Liu Yanyan siempre está dando vueltas a tu alrededor? ¿Por qué? Hyun Buji, lo que nunca debiste hacer fue enfrentarte a mí, estar con Liu Yanyan. No debiste quitarme a Heo-in-yue. Liu Yanyan es mía, y Heo-in-yue solo puede ser mía. Todo es mío, gritó Chenny, con los ojos inyectados en sangre. Desenvainó la espada que tenía en la mano. La próxima vida, sé más inteligente, dijo Chenny. Levantó la espada en alto. Hyun Buji miró a Chenny, pero el dolor en su rostro ya había desaparecido. Solo quedaban desdén y burla. Chenny vio la verdadera expresión de Hyun Buji y frunció el ceño. ¿Qué es esa cara?, preguntó Chenny. Idiota, dijo Hyun Buji. Chenny abrió los ojos de par en par. Iba a hablar, pero de repente un puño se agrandó. ¡Boom! Chenny salió volando por el golpe. Derribó 5 árboles seguidos antes de detenerse. ¿Sé cómo es posible? ¿Eres tan fuerte? Chenny sentía un dolor intenso en todo el cuerpo, como si sus huesos estuvieran rotos por la mitad, especialmente la cara. En ese momento ya era una masa de carne y sangre. Hyun Buji se acercó lentamente, se agachó y miró a Chenny medio muerto. Con expresión indiferente, mi maestro, mi discípula, ¿acaso puedes pensar en ellas a tu antojo? Hyun Buji agarró el cabello de Chenny y lo obligó a levantar la cabeza para mirarlo, el tirón le causó dolor. Chenny gemía de dolor. Hyun Buji, si te atreves a matarme, no te perdonaré. Chenny amenazó, y Hyun Buji no pudo evitar reír, con esa fuerza de 3 patas. ¿Quieres hacerme daño? Mi maestro ya ha dejado caer el veneno de los 9 gusanos. Chenny lo miró fijamente. Los ojos de Hyun Buji estaban llenos de rencor, y su tono se volvió frío. No solo te mataré, sino que también haré que tu padre te acompañe en la muerte. Chenny mostró una expresión sarcástica. ¡Qué gracioso! ¿Qué crees que eres? Si no recuerdo mal, has forzado a discípulas externas. No menos de 20, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Hyun Buji, Chenny tembló por completo. Miró a Hyun Buji con incredulidad, y el préstamo usurero, y la recaudación forzosa de protección. Vender discípulos a sectas malvadas. Hyun Buji enumeró una por una las fechorías de Chenny y Chenai. Al oírlo tan detallado, el rostro de Chenny comenzó a mostrar pánico. ¿Pero cómo lo sabes? Lo habíamos mantenido tan bien oculto. Chenny negó con la cabeza sin cesar, con voz temblorosa. Hyun Buji, mereces morir. La emoción de Chenny se desbordó de repente, sus ojos llenos de odio. El que merece morir eres tú. Eres tú. Hyun Buji replicó gritando, y le dio una bofetada en la cara a Chenny, golpeándolo y pateándolo. Ah, Chenny gritó de dolor. Morir es demasiado fácil para ustedes, no pueden morir así. Los ojos de Hyun Buji se volvieron gélidos. ¿Qué quieres hacer? Chenny percibió que algo andaba mal. Temblando por la mirada de Hyun Buji, te torturaré lentamente, hasta la muerte. Para vengar a las mujeres que has acosado y a los discípulos que has matado. Hyun Buji dijo fríamente. De su mano emanó una energía terrorífica que se implantó en el cuerpo de Chenny, rompiendo sus meridianos uno por uno. Ah, Chenny soltó un gemido como el de un cerdo siendo degollado, que resonó por todo el bosque, erizando los pelos. Apenas apareció la imagen de Hyun Buji y los demás fuera del secreto, se escuchó un grito desgarrador. Los ancianos, al mirar, inhalaron aire frío. Chenai tenía los ojos enrojecidos. Gritó furioso, Hyun Buji, buscas la muerte. En la imagen, Chenny se había convertido en una masa de sangre. Su rostro era una masa de carne y sangre, y gritaba, mientras Hyun Buji estaba agachado frente a él. Con expresión indiferente, una mano le agarraba el cabello y la otra le estaba rompiendo los huesos poco a poco. Chenai se levantó de repente, listo para entrar en el secreto. ¡Boom! Heo-in-yue liberó su presión. Deteniendo a Chenai. Heo-in-yue, ¿te atreves a detenerme? Mira lo que ha hecho tu discípulo. Lastimar a un compañero. Chenai también estalló con su propia energía, rugiendo, justo cuando iban a pelear. Inling liberó su poderosa fuerza, reprimiendo la energía de ambos. Gran anciano, ¿qué quieres decir? Mi hijo va a ser asesinado por ese bestia de Hyun Buji. Chenai le gritó a Inling. Inling, con el rostro sombrío, levantó la mano y agarró, y las figuras de Hyun Buji y Chenny aparecieron frente a todos. Hyun Buji levantó la vista hacia todos, y luego bajó la cabeza para seguir rompiendo los huesos de Chenny. Padre,
sálvame. Cheni, al ver a Chennai, sintió esperanza. Bestia, detente. Chennai tenía los ojos inyectados en sangre. Erupcionó su poder de 5º nivel de inmortal terrenal, listo para atacar a Jian Buyi. Heo Inyue gritó fríamente. Levantó la mano y jaló a Jian Buyi hacia su lado, protegiéndolo. Bien, intervino Yinling, separando a los dos. Chennai miró con odio a Jian Buyi y Heo Inyue, y se apresuró a revisar a Cheni. Pequeño bestia, ustedes son muy crueles, han roto los meridianos de mi hijo. Heo Inyue, si esto no se resuelve, no te perdonaré. Chennai rugió hacia los dos, con asesinato en sus ojos. Heo Inyue, con expresión indiferente, mantuvo firmemente la mano de Jian Buyi y dijo, debe haber un malentendido. ¿Por qué no escuchamos qué pasó realmente? Jian Buyi miró el perfil de Heo Inyue. Luego miró la mano que lo sostenía, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Qué bien, tener al maestro protegiéndome es genial. Jian Buyi, di por qué dañaste a Cheni, si la razón no es suficiente. Entonces, según las reglas de la secta, te romperemos los meridianos y te expulsaremos. Min se acarició la barba, con la mirada fija en Jian Buyi, y habló con voz grave. Los ancianos miraron a Jian Buyi con expresiones variadas. Heo Inyue se mordió el labio. Apretó la mano de Jian Buyi. ¿Qué hago? El viejo idiota va a interrogar a mi tonto. Aunque estoy segura de que mi tonto tiene una razón suficiente para hacer esto, el viejo idiota no piensa así. ¿Qué hago? Si realmente le rompen los meridianos a mi tonto, perderá media vida. No, sí. Si realmente es necesario eliminar los meridianos originales de mi estúpido discípulo, que lo hagan conmigo. Eliminen los míos. Pueden matarme si quieren, pero no toquen a mi discípulo. Si yo tampoco puedo reemplazarlo. Entonces, ¿qué importa abrirse paso con mi discípulo? Heo Inyue albergaba este pensamiento en su corazón. Jian Buyi escuchó los pensamientos de Heo Inyue. Y sintió un escalofrío en el corazón. Tanto en su vida anterior como en esta, Heo Inyue estaba dispuesta a darlo todo por él. Incluso su propia vida no era un sacrificio demasiado grande. Con una maestra así, ¿qué más se podía pedir? Solo podía entregarse a ella. Jian Buyi dio una suave palmada en la mano de Heo Inyue, indicándole con la mirada que no se preocupara. Heo Inyue dudó un momento, pero finalmente soltó la mano. Jian Buyi se situó frente a ella. Miró a padre e hijo Chen, sonrió y luego saludó a los ancianos presentes. Cuando un discípulo actúa, lo hace con razón. Fue Cheni quien primero atacó a este discípulo. Este discípulo, sin otra opción, solo pudo defenderse. Mientes, rugió Chennai. Inyue abrió los ojos para mirar a Chennai, y luego a Jian Buyi, diciendo, los hechos son así, has actuado de esta manera. Aún puede ser perdonado. Pero, después de todo, esto es solo tu palabra, no hay pruebas. Inyue, con el rostro inflamado, continuó, si no tienes más pruebas que demuestren lo contrario, no podrás evitar el castigo de la secta. Jian Buyi miró a Inyue y dijo, sí, claro que tengo pruebas. Inyue levantó una ceja y preguntó, ¿dónde están? Jian Buyi hizo una reverencia al gran anciano y dijo, por favor, gran anciano, haga salir a Lei Min y Liu Yanyan. Al oír esto, el rostro de Chennai se ensombreció. Yinling asintió y levantó la mano de nuevo. Entonces, Lei Min y Liu Yanyan aparecieron frente a todos. Li Menjun, al ver a Liu Yanyan inconsciente, corrió rápidamente hacia ella. La sostuvo en sus brazos y la examinó cuidadosamente. Al descubrir que no tenía nada grave, suspiró aliviado. Li Menjun miró a Jian Buyi y preguntó, ¿qué sucedió realmente? Jian Buyi sonrió mientras miraba a Lei Min y dijo, eso tendríamos que preguntárselo al hermano mayor Lei. Todos miraron a Lei Min. Lei Min intercambió una mirada con Jian Buyi, luego observó a Liu Yanyan, y después miró a padre e hijo Chen. Lei Min, ¿qué pasó realmente? Dilo con sinceridad. Chennai miraba fijamente a Lei Min. Gritó en voz baja. Lei Min guardó silencio un momento, miró a Yinling y cayó de rodillas. Este discípulo, Lei Min, confiesa su culpa. Al oír estas palabras, todos se quedaron atónitos. Lei Min, ¿qué estás haciendo? Chennai, al ver esto, mostró un destello de pánico en su rostro. Entonces, le ordenó en secreto, no te dejes usar por otros. Cállate. Yinling golpeó la mesa con la palma. Su aura presionó directamente a Chennai, inmovilizándolo. Habla, dijo Yinling mirando a Lei Min. Para que continuara. Este discípulo confiesa su culpa. Fue Chennai quien, por no poder soportar al hermano menor Jian, conspiró con este discípulo. Me pidió que, en el reino secreto, junto con otros, hiciera posible que Chennai matara a Jian.
para desahogar su rencor. Por eso, en el reino secreto, deliberadamente me quedé atrás. Llevé al hermano menor Jian y a la hermana menor Liu a la zona central y creé un peligro. Aproveché para noquear a la hermana menor Liu y llevármela, dejando solo al hermano menor Jian. Lo que pasó después, conmigo, lo desconozco. Después de que Lei Min terminó de hablar, Chen Ai, furioso, gritó, Lei Min, ¿cómo te atreves a perjudicar a los Chen? Chen Ai rugió con los ojos enrojecidos, deseando matar a Lei Min. Yin Ling, después de escuchar, asintió, miró a Chen Ai y a Chen Yi. Y dijo, ya que hay quien lo ha probado, declaro que Chen haya cometido el crimen de asesinar a un compañero de secta. Según las reglas de la secta, se le deben eliminar sus meridianos originales y ser expulsado. Por lo tanto, que Chen Yi haya terminado así es su merecido. Y tú, Lei Min, como cómplice de Chen Ai en sus actos. Considerando que has confesado tu culpa voluntariamente, tu castigo se conmutará. Serás castigado en el acantilado de la reflexión durante 10 años. ¿Tienes alguna queja? Este discípulo no tiene ninguna queja. Lei Min hizo una reverencia. Chen Ai miraba fijamente a Lei Min y a Jian Buyi. Con los ojos llenos de odio. Sabía yo, mi maestra es una persona recta. No atacaría sin razón. Ustedes, malvados, ¿cómo se atreven a intentar matar a mi discípulo? No puedo soportarlo ni un poco más. Cuando esto termine, encontraré la manera de matarte. He Yue pensaba con indignación en su corazón. Jian Buyi, al oírlo, sonrió ligeramente, justo cuando Yin Ling se disponía a dar por terminado este tumulto. Jian Buyi dio un paso al frente, hizo una reverencia y dijo, gran anciano, un momento. Yin Ling miró a Jian Buyi. Preguntó, ¿qué asunto? Jian Buyi iba a hablar, pero Lei Min se le adelantó. Gran anciano, quiero denunciar a padre e hijo Chen. Dijo Lei Min, con una voz calmada. Al oír estas palabras, todos se quedaron atónitos. Chen Ai, al escucharlas, mostró terror en sus ojos. Jian Buyi miró a Lei Min con una expresión compleja. Lei Min notó la mirada de Jian Buyi. El discípulo lo miró sonriendo, con un leve rubor en sus ojos. Yin Ling se volvió hacia Lei Min. Sus ojos estaban llenos de curiosidad. Lei Min respiró hondo y dijo, denuncio a los señores Chen padre e hijo. Ellos abusan de su autoridad. Lei Min, ¿te atreves? La energía de Chen se elevó con ferocidad. Descarado. Yin Ling rugió, se puso de pie y detrás de él apareció una manifestación dorada de un Dharma. Golpeó a Chen contra el suelo, dejándolo inmóvil. Continúa, dijo Yin Ling con expresión sombría. Murmuró. Lei Min miró a Chen y prosiguió, los señores Chen padre e hijo abusan de su poder. Chen estaba débil. Él administra los asuntos de la secta externa y consiente que Chen viole a las discípulas exteriores. No solo eso. Amenaza con la vida de sus familias y además extorsiona tasas de protección en la secta externa, otorga préstamos con altísimos intereses. Quienes no pueden pagar o devolver, o son asesinados, o son vendidos a herejes y malhechores. Lei Min enumeró uno por uno todos los crímenes cometidos por los señores Chen padre e hijo en los últimos años. Por cada crimen que mencionaba, el rostro de Chen se volvía más pálido, y los ancianos alrededor miraban a Chen. Y la mirada hacia Chen y se volvía cada vez más helada. Finalmente, Lei Min terminó. Chen Ai en ese momento estaba pálido, sus labios temblaban. ¿Las pruebas? Palabras sin fundamento. Seguro que por algún rencor personal nos guardas odio. Todo lo has inventado. Eres un ingrato. De verdad me arrepiento de haberte aceptado como discípulo. Chen Ai maldijo con ferocidad. Yin Ling miró fríamente a Chen, sus ojos ya llenos de intención asesina. Pero aún así, volvió la mirada hacia Lei Min y preguntó, ¿tienes pruebas? Lei Min asintió. Dijo, debajo del salón principal de Wu Chen Feng hay una cámara secreta, donde hay una gran cantidad de piedras espirituales. Todas fueron saqueadas de los discípulos de la secta externa. También se almacenan allí los recibos de las tasas de protección y los préstamos. Además, en el anillo espacial de Chen Yi hay una lista de las discípulas exteriores y los sostenes de las víctimas de violación. Li Menjun no pudo evitar soltar un grito de furia. La intención asesina en los ojos de los ancianos también era extremadamente densa. Estos dos son la escoria del continente Tianxuan, la vergüenza de nuestra secta Tianjian. Si el exterior se entera, ¿qué pensarán de nosotros? Bajo la falta de atención de todos. Una persona se escabulló del cuerpo de Lei Min. Se acabó, todo se acabó. Chen Ai estaba pálido como la ceniza, su cuerpo temblaba violentamente por el miedo. Este asunto es de gran importancia. Declaro que se suspende de inmediato la prueba de la secta.
El segundo anciano, junto con todos los ancianos, deben asegurarse de que mañana al mediodía, todos los secuaces leales a Chen sean capturados. Iré a invitar al maestro de la secta a salir de su retiro para presidir el juicio. Después de decir esto, Yin Ling se giró y voló hacia el salón del maestro de la secta. Feng Tian sacó el alma de Chen Ai volando. Luego teletransportó a los discípulos de regreso. Todos estaban desconcertados, sin saber qué había pasado. Ah, ¿cómo he vuelto? ¿La prueba terminó? No puede ser. Ya casi conseguía la hierba de tercer nivel. Por poco mato a la bestia de pico de segundo nivel. Todos los discípulos se quejaban impotentes. Insiyue, Mobusi y Moyousi también estaban confundidos. Pronto, todos notaron algo extraño en la plataforma principal. ¿Qué les pasó al anciano Bu Chen y al hermano mayor Chen? Están cubiertos de sangre. No lo sé. ¿Qué ha ocurrido? Todos comenzaron a preguntarse confundidos. Varios discípulos personales regresaron al lado de sus respectivos maestros. Aunque confundidos, ninguno habló. Discípulos, silencio. Hay una razón para esto. Ahora, formen filas de inmediato. La energía de Feng Tianji se manifestó, y todos callaron al instante. Feng Tianji y varios ancianos llevaron a Lei Min. Abajo, solo podían buscar a ciegas. Qian Buyi y otros discípulos personales se dirigieron al pico Buchen para confiscar las piedras espirituales y los recibos. Prácticamente toda la secta fue objeto de una gran purga. Al mediodía del día siguiente, en la plaza de la secta, en el estrado alto, Wang Tianbu ocupaba el asiento central. El gran anciano y los demás se sentaron en orden. Los discípulos personales se pararon detrás de sus respectivos maestros. Lei Min, los señores Chen padre e hijo, y sus secuaces, todos arrodillados ante el estrado. Todos los discípulos de la secta interna y externa señalaban y comentaban. Chen Ai y Chen Yi tenían la mirada vidriosa, ya completamente desanimados. Lei Min tenía los ojos cerrados, su expresión serena. Hoy convoqué a la asamblea de la secta para hacer un anuncio. Wang Tianbu tenía una mirada majestuosa, su voz se extendió por toda la secta. Cuando el maestro de la secta habló, los comentarios cesaron de inmediato. El cuarto anciano, Chen Ai. La secta le encomendó los asuntos de la secta externa, pero en lugar de servir a la secta, abusó de su poder en beneficio propio, causando daño a los discípulos de la secta. Sus malas acciones son evidentes. Y también Chen Yi, aprovechando la autoridad de Chen Ai, cometió toda clase de maldades en la secta externa. Los crímenes de ambos indignan a los dioses y a los hombres, son la vergüenza de nuestra secta Tianjian. Según las reglas de la secta, serán ejecutados por el método del rayo. Cuando Wang Tianbu terminó de hablar, Chen Ai y Chen Yi, atado a un pilar oscuro, Wang Tianbu gritó severamente. Al momento siguiente, el cielo que antes estaba despejado se llenó de nubes oscuras, formando un remolino, apuntando directamente a los dos. No, no, no. Chen Ai y Chen Yi miraron el remolino con expresiones aterradas. Retumbó, listo para estallar. Un rayo negro estalló desde el remolino, desgarrando el cielo, cayendo directamente sobre los dos en medio del trueno. Ambos emitieron gritos agudos de agonía y finalmente desaparecieron. El cielo volvió a la calma. En el pilar, Chen Ai y Chen Yi ya se habían desvanecido en cenizas. Los secuaces debajo del escenario estaban petrificados de miedo, uno tras otro. Se quedaron paralizados arrodillados en su lugar. Wang Tianbu retiró la mirada y continuó. Los secuaces padre e hijo ayudaron al tirano. Según las reglas del clan, se les anulará el meridiano original. Expulsados del clan. Las palabras de Wang Tianbu eran como el juicio del rey Yan, y todos los secuaces se pusieron morados de miedo. Wang Tianbu no les prestó atención. Agitó la mano, e inmediatamente algunos discípulos se acercaron. Anularon los meridianos originales de esos secuaces. Al instante, la plaza del clan se llenó de gritos de dolor que se sucedían uno tras otro. Wang Tianbu agitó la mano nuevamente y esas personas fueron expulsadas del clan. Ahora solo quedaba Lei Min. Lei Min había participado en muchos de los asuntos de padre e hijo Chen, pero al final se dio cuenta de su error y denunció voluntariamente. Por lo tanto, como muestra de indulgencia, se le quemará el meridiano inoriginal, se le anulará la mitad de la técnica y será expulsado del clan. Wang Tianbu miró a Lei Min y dijo, ¿no será demasiado severo? Liu Yan miró a San Buyi. Dijo en voz baja, el hermano mayor Lei Min también fue amenazado por los Chen con su familia. Además, él no participó realmente. San Buyi no respondió, mirando a Lei Min. Un discípulo se acercó para actuar, pero Lei Min negó con la mano.